En el siguiente trabajo veremos la definición de sucesión de funciones, convergencia puntual, convergencia uniforme, uno de los teoremas de conservación, en este caso el de conservación de la continuidad, y un ejercicio de aplicación. Una sucesión de funciones es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales o un subconjunto de este, y su codominio es el conjunto de las funciones. En las sucesiones de funciones que vamos a trabajar, es decir, aquellas en las que para cada natural le corresponde una función, las funciones que pertenecen a su recorrido tendrán un dominio común. En este dominio común nos interesan en particular aquellos subconjuntos de este en la que la sucesión formada por las distintas imágenes de los elementos que pertenecen a ese subconjunto en las distintas funciones de la sucesión converge. Presentamos a continuación el primer ejemplo que vamos a desarrollar y es considerar a la sucesión f sub n, definida de esta forma. En el gráfico podemos apreciar algunos elementos de su recorrido y en la tabla podemos observar que para cada x que pertenece al dominio común 0, 1, obtenemos una sucesión formada por las imágenes de x en las distintas funciones del recorrido. En el segundo ejemplo, trabajaremos con la sucesión g sub n. Al igual que en el caso anterior, observamos algunos elementos de su recorrido a través de la gráfica, y a través de la tabla podemos observar las distintas sucesiones que se forman con las imágenes de los x pertenecientes al dominio común, a través de las distintas funciones del recorrido. Puntualmente en 0, la imagen siempre es 1, y para otros valores presenta otro comportamiento. Estos y otros conceptos serán desarrollados con profundidad a partir de estas observaciones intuitivas y preliminares. Pasaremos a trabajar con la definición de convergencia puntual y analizaremos el concepto a través de los ejemplos mencionados anteriormente. Convergencia puntual. Sea f sub n una sucesión de funciones y es un subconjunto del dominio común de las f sub n, decimos que la sucesión de funciones f sub n converge puntualmente en S a la función f, si y solo si para cada x que pertenece a S se cumple que el límite de f sub n de x es igual a f de x. A la función f se la llama función límite puntual. Habitualmente, utilizando la definición de límite, la convergencia puntual se puede definir como se muestra en pantalla. Para mejor comprensión de la definición, analizaremos en GeoGebra una sucesión de funciones f sub n. Graficaremos algunas funciones que conforman la sucesión, f sub 1, f sub 2, f sub 3, dándole distintos valores a n. Recordemos que nos interesa analizar qué sucede con el límite de f sub n de x cuando n tiende a infinito. Entonces fijamos un x arbitrario en S y obtenemos f sub 1 de x, f sub 2 de x, f sub 3 de x, y como se puede observar en el gráfico, todas estas imágenes se aproximan a f de x. Por lo tanto, para todo x perteneciente a S, se cumple que el límite de f sub n de x es f de x, siendo f la función límite puntual. Para estudiar la convergencia puntual en S de la sucesión f sub n, analizaremos si la sucesión converge. Para esto calcularemos el límite de f sub n de x, donde n tiende a más infinito, y x toma determinados valores de S. Considerando estos límites puntuales hallados, definiremos la función límite puntual. Veamos algunos ejemplos. En el primer ejemplo nos tomamos una f sub n definida como se muestra en pantalla, y S igual al 0, 1 abierto. Para estudiar la convergencia puntual, fijamos x, de modo que x está entre 0 y 1. Por lo tanto, para cualquier real x que pertenezca a este intervalo, el límite de f sub n de x con n tendiendo a más infinito es más infinito. Como este límite es más infinito, podemos afirmar que la sucesión no converge y por lo tanto no hay convergencia puntual. Pasamos a trabajar con el ejemplo número 2 y ahora definimos una sucesión de funciones g sub n, como se muestra en pantalla, tomando S igual al 0, 1 cerrado. Para estudiar la convergencia puntual, fijamos x distinguiendo tres casos. Cuando x es igual a 0, el límite de g sub n de x es 1, y cuando x es igual a 1, o cuando x está entre 0 y 1, el límite de g sub n de x es 0.
Por lo tanto, para cualquier elemento X que tomemos de S, la sucesión converge. Entonces, G sub n de X converge puntualmente a G en S, siendo G de X 0 si X pertenece a 0, 1, y 1 si X es igual a 0. Si observamos la gráfica, vemos claramente que para determinado valor de la variable en el intervalo 0, 1, sus imágenes tienden a 0, salvo para X es igual a 0, que su imagen es 1. En rojo aparece representada la función límite puntual. A continuación, veremos la definición de convergencia uniforme, la analizaremos gráficamente y veremos un ejemplo que creemos es ilustrativo para entender el concepto. Veamos la definición de convergencia uniforme. Decimos que una sucesión de funciones converge uniformemente a f, la función límite puntual, para determinado conjunto S, si para cualquier epsilon mayor que 0, encontramos un P a partir del cual el valor absoluto de la diferencia entre fn de x menos f de x es menor que epsilon. Nos parece importante resaltar que esta expresión, valor absoluto de fn de x menos f de x menor que epsilon, es lo mismo que decir que fn de x está comprendido entre f de x más epsilon y f de x menos epsilon. Otra cosa muy importante en la definición de convergencia uniforme es el hecho de que el P hallado es independiente del X. Esto se debe cumplir para todo X perteneciente a S. Veamos en la siguiente gráfica elementos de nuestra sucesión de funciones que a partir de cierto n quedaron comprendidas en la franja f más epsilon, f menos epsilon, para todo el dominio S. Ahora retomemos el ejemplo 2, visto para convergencia puntual. Gn de x es igual a 1 sobre nx más 1 en el intervalo cerrado 0, 1. Además, ya conocemos la función límite puntual, que es g de x igual 1 si x igual 0 y 0 si x está entre 0 y 1. Analicemos detenidamente este ejemplo. Como se puede apreciar, hemos graficado Gn en azul. Si variamos el n, obtenemos los distintos elementos de la sucesión. Hay que remarcar el hecho de que estas funciones son continuas para el dominio que estamos trabajando. Ya conocemos la función límite puntual, que además vale aclarar que es una función que no es continua, tema que abordaremos después de ver la demostración del teorema de conservación de la continuidad. También podemos observar g más epsilon, g menos epsilon para un epsilon mayor que 0, formando una faja o una banda en la cual deberán o deberían quedar contenidas la Gn para todos los x del dominio si se cumpliese la convergencia uniforme. Observemos que al variar n, para el epsilon tomado, encontramos valores cercanos a x, a 0 y en x igual 0, donde las imágenes de la función quedan fuera de nuestra banda. Es importante recordar además que para todos los elementos de la sucesión, la imagen de 0 es 1, lo cual claramente queda fuera de nuestra franja de referencia. Esto nos lleva a concluir que para el conjunto S cerrado 0, 1, no habrá convergencia uniforme, ya que hemos encontrado por lo menos un elemento, el x igual 0, de S, que hacen que el valor absoluto de g de n de 0 menos g de 0 sea mayor que epsilon. O, lo que es lo mismo, Gn de 0 quede fuera de nuestra franja, formado por g menos epsilon, g más epsilon. ¿Qué sucede si sacamos de nuestro dominio el x igual 0, que es el que nos da problemas de manera evidente? Ahora nuestro S será abierto en 0 y g de x igual 0. Observemos que así, como todas las Gn eran continuas en el cerrado 0, 1, seguirán siendo continuas ahora, por lo cual, si me puedo acercar tanto como yo quiera al 0, las imágenes se acercarán a 1. Por lo cual, nuevamente, encontraremos elementos que salen de la franja de referencia. Por lo cual, no habrá convergencia uniforme. Ahora nos preguntamos, ¿hay algún subconjunto que nos permita
¿Cambiar el dominio de la sucesión y donde sí haya convergencia uniforme? La respuesta a esta pregunta es sí, y los conjuntos que se tomarán son de la forma A1 cerrado con A perteneciente al 0,1. Tomemos un arbitrario, dado un epsilon cualquiera, bastaría variar n hasta encontrar uno a partir del cual todos los elementos de la sucesión quedarán comprendidos en la franja, para todo el dominio, como deseamos, para que se cumpla la definición de convergencia uniforme. Nos interesa mencionar el hecho que la convergencia puntual no garantiza la conservación de ninguna propiedad de la sucesión de funciones para la función límite puntual, mientras que la convergencia uniforme sí lo hace. En nuestro caso, nos centraremos en la conservación de la continuidad, pero además existen otros teoremas de conservación, como son el de la derivabilidad, integrabilidad, etc. Conservación de la continuidad. Si una sucesión de funciones converge uniformemente en el conjunto S y cada sucesión es continua en un A perteneciente al conjunto, entonces la función límite es continua en A. La demostración de este teorema no tiene sentido si A es un punto aislado, por eso lo demostramos siendo A un punto de acumulación. Es decir, f sub n converge uniformemente en S a F. Sabemos que para todo n perteneciente a los naturales, f sub n es continua en A, siendo A un punto de acumulación. Entonces, f es continua en A. Ya con nuestra hipótesis y nuestra tesis planteada, para demostrar la continuidad de la función puntual, debemos demostrar que cumple con la definición. Si tomamos cualquier X que pertenece a un entorno de A, las imágenes las encontramos en el entorno de f de A. Si probamos que la diferencia entre f de X y f de A es menor que un valor positivo, llegamos a la tesis del teorema. Tomamos el valor absoluto de f de X menos f de A. Le sumamos y le restamos f sub n de X, f sub n de A. Lo organizamos convenientemente y aplicamos desigualdad triangular. Ahora nos queda probar que cada uno de estos valores absolutos son menores que un real positivo, que a conveniencia lo llamaremos epsilon sobre 3. Por hipótesis, sabemos que f sub n converge uniformemente en S a F. Entonces, al utilizar la definición de convergencia uniforme, obtenemos que f sub n de x menos f de x es menor que epsilon sobre 3. Como A es un caso particular de X, o sea que X es igual a A, de igual manera que al anterior, sabemos que cumple que f sub n de A menos f de A es menor que epsilon sobre 3. Como f sub n es continua para cualquier n mayor que p, tomamos n igual a p más 1 y concluimos que f sub n menos f sub n de A es menor que epsilon sobre 3. De esta forma, probamos que los tres valores absolutos planteados en la desigualdad triangular en el principio son todos menores que epsilon sobre 3, quedando demostrado que el valor absoluto de f de x menos f de a es menor que epsilon. Por lo tanto, la función límite es continua en A. Cabe destacar que la continuidad de la función límite puntual no asegura la convergencia uniforme. Por eso, este teorema es una condición necesaria, pero no suficiente. Luego de este teorema, retomamos nuevamente el ejemplo 2, donde g sub n de x es continuo en todos los puntos del intervalo, mientras la función límite puntual no lo es. Entonces, estamos en condiciones de afirmar que no hay convergencia uniforme, ya que la función límite puntual no conserva la continuidad. Para finalizar, trabajaremos con el siguiente ejercicio, donde veremos una aplicación del contrarrecíproco del teorema visto anteriormente. Vamos a trabajar con el siguiente ejercicio. Consideramos la sucesión de funciones u sub n, en la que va de los reales en los reales. U sub n de x vale x a la 2n sobre 1 más x a la 2n. Nos van a pedir estudiar la convergencia puntual, deducir en qué intervalos la convergencia no puede ser uniforme, elegir un intervalo donde sí sea uniforme y demostrar que lo es. Para ello, lo primero que vamos a estar viendo es el comportamiento de alguna de las u sub n, en este caso para n igual 1, 2, 3 y 4. Comenzamos con la resolución.
Nos van a pedir estudiar la convergencia puntual. Para ello fijamos un x perteneciente a R y calculamos el límite de U sub n. Decidimos fijar este x como valor absoluto de x igual 1, menor que 1 y mayor que 1, ya que en nuestra U sub n aparecen potencias. Como sabemos, las potencias tienen distinto comportamiento dependiendo de si su base se encuentra entre 0 y 1 o es mayor que 1. En este caso, como el exponente también es un número par, debemos tener en cuenta también aquellas potencias cuya base se encuentre entre menos 1 y 0 y menores que menos 1. Entonces, vamos a calcular el límite de U sub n en cada uno de estos casos. El detalle de las operaciones queda escrito en las diapositivas. Por un tema de tiempos, nosotros vamos a ir directo a los resultados. Calculamos el límite de U sub n cuando valor absoluto de x vale 1, tenemos que es un medio. Límite de U sub n cuando valor absoluto de x es menor que 1, vale 0. Y el límite de U sub n cuando valor absoluto de x es mayor que 1, vale 1. Entonces, podemos decir que U sub n converge puntualmente a la función u, siendo u una función que va de los reales en los reales, tal que vale 0 si valor absoluto de x es menor que 1, vale un medio si valor absoluto de x es igual a 1, o vale 1 si valor absoluto de x es mayor que 1. Podemos ver que la función u no es continua en 1 ni en menos 1. Por lo tanto, por el contrarrecíproco del teorema de conservación de la continuidad que vimos anteriormente, podemos afirmar que en cualquier intervalo que contenga al 1 o al menos 1 no puede haber convergencia uniforme. Tampoco puede haber convergencia uniforme en los intervalos de la forma menos infinito menos 1, a menos 1, menos 1 menos a1, 1a y 1 más infinito. Comentemos un poco este último caso. Sabemos que en este intervalo u de x vale 1, pero el límite de U sub n cuando x vale 1 vale un medio. Por lo tanto, como yo me puedo acercar tanto como desee a 1, voy a encontrar un x cuya imagen va a tender a un medio, por lo tanto, va a ser menor que 1 menos épsilon. Por este motivo es que no cumple la definición de convergencia uniforme. Para los demás casos, el estudio es similar. Nos centraremos ahora en aquellos intervalos donde sí hay convergencia uniforme. El primer caso que vamos a tratar es el intervalo semicerrado a más infinito con a perteneciente al 1 más infinito. Llamaremos S al conjunto formado por dicho intervalo y a través del criterio del supremo intentaremos probar la convergencia uniforme. Vamos a llamar A al conjunto formado por valor absoluto de U sub n menos u con x perteneciente a S y llamaremos E sub n al conjunto formado por los supremos de A. Vamos a probar que E sub n existe. El primer caso vamos a calcular el valor absoluto de U sub n menos u. Las operaciones quedan en la diapositiva. Valor absoluto de U sub n menos u nos da 1 sobre 1 más x a la 2c. Esto sabemos que es menor que 1, por lo tanto el conjunto A está acotado. Tomando x igual 2 y n igual 0, sabemos que el valor absoluto de U sub n menos u vale un medio, por lo tanto el conjunto A es distinto de vacío. De estas dos últimas condiciones, el conjunto A está acotado y además es distinto de vacío, por el axioma de completitud podemos afirmar que existe el supremo del conjunto A. Ahora estamos en condiciones de maximizar hallando la derivada de valor absoluto de U sub n menos u. Al hallar la derivada, vemos que esta se hace 0 en x igual 0. Como estamos trabajando con sucesiones de funciones, podemos tomar n mayor que 0, ya que nos interesa el comportamiento de las sucesiones desde un n en adelante. En este caso fijamos n mayor que 0. Al estudiar el signo de esta derivada, vemos que es creciente para los x menores que 0 y decreciente para los x mayores que 0. Por lo tanto, el máximo se va a presentar en A. Calculamos el límite de E sub n, vemos que nos da 0, por lo tanto, por el criterio del supremo, podemos afirmar que U sub n converge uniformemente a la función u en S, siendo u la función que va del conjunto S en los reales, tal que u de x vale 1. El estudio es similar para los intervalos de la forma menos infinito a con a perteneciente al menos infinito menos 1. Pasemos ahora al caso 2. Vamos a estudiar la convergencia uniforme en el intervalo cerrado de la forma menos bb con b perteneciente al semicerrado 0, 1. Llamamos S' al conjunto formado por dicho intervalo, y llamaremos B al conjunto formado por valor absoluto de U sub n menos u con x perteneciente a S'. Recordemos que en este intervalo la u de x vale 0. Llamaremos E sub n al conjunto formado por los supremos de B. Queremos probar que E sub n existe. Primero calculamos valor absoluto de U sub n menos u. Esto nos da x a la 2n sobre 1 más x a la 2n. Como estamos trabajando en intervalos que son cerrados y acotados,
por el teorema de Weierstrass sabemos que el máximo se presentará dentro del intervalo. Por lo tanto, estamos en condiciones de maximizar hallando la derivada de valor absoluto de u sub n menos u. Al hallar la derivada, vemos que esta se hace 0 cuando x vale 0. Estudiamos su signo y vemos que es decreciente para los x menores que 0 y creciente para los x mayores que 0. Por lo tanto, el máximo se va a presentar en b. Calculamos el límite de sub n, vemos que este límite nos da 0, por lo tanto, por el criterio de supremo, u sub n converge uniformemente a la función u en S', con u la función que va desde S' en R y tal que u de x vale 0. En resumen, la sucesión de funciones u sub n converge uniformemente a la función u con u de x igual 1 en los intervalos semicerrados de la forma a más infinito con a perteneciente al 1 más infinito, menos infinito a con a perteneciente al menos infinito menos 1, y converge uniformemente a la función u, siendo u de x igual 0, en los intervalos cerrados de la forma menos bb con b perteneciente al semiabierto 0, 1.